Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches, Doc. Hola, ¿cómo están? ¿Se está compartiendo la pantalla ahí? Sí, doc. Sí, Sí, Doc, Doc. buenas noches. Hola, Francis. Listo. Para no ser muy cansada, es una clase bastante larga y bastante diferente al resto de clases. Vamos a empezar ya. Cualquier duda que tengan o si no están entendiendo algo, me interrumpen para poder conversar con el tema, porque esta clase es un poquito medio tediosa, porque es bastante técnica. Entonces, ya habíamos conversado si había algunos lugares que sí tienen las pruebas viscoelásticas, ¿no? Las pruebas viscoelásticas hacen referencia al tromboelastograma y al ROTEM que se manejan acá. Estas pruebas viscoelásticas son una forma de monitorizar o de monitorear la coagulación. Si me están escuchando bien, Sí, doc. Sí, Sí, Doc. sí, Doc. Sí, Doc. ya, porfa, se fue. Porfa, me interrumpen cualquier cosa, ¿ya? Bueno, antes de empezar, tienen que saber ustedes que para poder saber monitorizar o monitorear las pruebas viscoelásticas, obviamente debemos saber de coagulación. Ya hemos conversado superficialmente acerca de los factores de coagulación, de la vía intrínseca, de la vía extrínseca. Ahora vamos a hacer un recordatorio previo antes de entrar a pruebas viscoelásticas de ciertos aspectos que debemos conocer, sobre todo, ujú, sobre todo de coagulación y de la fisiopatología cuando se diferencia, cuando la coagulación se diferencia en un paciente normal, en un sangrado normal y en una hemorragia masiva, que hay muchas modificaciones, ¿ya? El objetivo de esta clase es de que sepan ustedes reconocer e interpretar un monitoreo de coagulación, aplicar en un paciente crítico que necesita que ustedes tomen una decisión y entender la fisiología y fisiopatología de la coagulación aplicable en quirófano. Eso va a ser el, el inicio de esta clase. El objetivo de que nosotros mm, estemos dirigidos a utilizar el tromboelastograma, como en ciertos lugares hay, y el ROTEM, como se supone que deberíamos tener todos los que tienen tercer nivel. Sin embargo, el hecho de que no tengan ni tromboelastograma ni ROTEM no significa que ustedes no deban conocer y que no deban interpretar en un examen de estos, ¿ya?
Entonces, esta clase está dirigida para eso, para que sepan ustedes interpretar el tromboelastograma y el ROTEM. La idea de la hemostasia secundaria, es decir, de una hemostasia propagada, es de que el fibrinógeno se convierte en fibrina. La polimerización de un sustrato que tenemos el, en el torrente sanguíneo, un sustrato que se polimeriza y se hace eh, difícil de deshacer. No imposible, pero sí se trata de una sustancia. La fibrina es una sustancia que es difícil de que se pueda deshacer. Se hidroliza y se hace y se estabiliza y se hace difícil de que se pueda diluir con las mismas sustancias que tiene la sangre, ¿ya? Entonces, el fundamento de la hemostasia, sea por la vía intrínseca o extrínseca, de la hemostasia secundaria tiene un objetivo final, que es convertir el fibrinógeno en fibrina, ¿ya? Tanto la vía extrínseca como extrínseca en una hemostasia primaria terminan por una vía intrínseca en la hemostasia secundaria. Esta hemostasia secundaria hace referencia a que se potencializa cualquier eh, lesión que existe en el endotelio, potencializa y hace que sea 10.000 veces más potente el factor 10-asa extrínseco que cualquier factor 10-asa formado por una hemostasia primaria. Entonces, por medio del factor 8, el factor 9 activado, el 5 activado y el calcio, estos van a formar la protrombina en trombina, que va a desencadenar a nivel del endotelio cuatro cosas importantes en la coagulación. Estas no son las únicas importantes, pero son muy importantes para poder entender qué es lo que va a analizar en el tromboelastograma la máquina, qué es lo que se va a analizar con respecto a la coagulación. Una de las cosas que van a analizar es el burst de trombina. ¿Qué hace referencia al burst de trombina? Son las características o la capacidad o la formación de trombina está para liberar eh, enzimas que van a ayudar a seguir produciendo más trombina y a seguir eh, formando más coágulo. Entonces, cuando hablamos del burst de trombina, esta hace referencia a la capacidad que tiene la trombina de seguir produciendo como en un efecto dominó más trombina para poder seguir causando una coagulación alrededor de la lesión. Esto en la fase de iniciación. Eh, hay un aumento inicial de la concentración local de trombina por acción inflamatoria. Entonces, hay una lesión, hay un corte, hay inicio de la cirugía, lo que ustedes quieran saber como el inicio de una coagulación. Por acción inflamatoria, se lesiona el endotelio, libera endotelina y empieza la activación inflamatoria de la trombina. En la amplificación, hay una señal que aumenta la disponibilidad de los gatillantes de la vía intrínseca. Como les había mencionado anteriormente, hay muchos gatillantes que hacen que se siga formando trombina. Esta es la amplificación del burst de trombina o la amplificación de la coagulación. Luego esto viene la propagación, que hace referencia a la conformación del complejo protrombinasa intrínseca sobre la superficie plaquetaria. Esto hace que cada plaqueta sea más adherente. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar las 4 funciones principales de la trombina y esto hace que se
propague el bus de trombina, como les había dicho, que es la capacidad que tiene la trombina de seguir produciendo más trombina. Luego de que se produjo la trombina, existe la polimerización del fibrinógeno. Y esto es solo simplemente que el fibrinógeno se hace insoluble, o sea que no se vuelve a hacer, a diluir en la sangre. A esto se unen ciertos canales que son liberados también por la trombina, que es el estabilizador de la fibrina, el factor 13. ¿Sí? Factor 13 activado también lo activa la trombina. Entonces, la fibrina se estabiliza, forma estos canales, estos que podemos ver como turquesa en la foto. Estos canales hacen que sea más difícil de romper una molécula de fibrina, ¿sí? Esos son los enlaces covalentes de subunidades D en la fibrina. ¿Por qué les cuento esto? Porque en el examen se va a analizar la fibrina, el fibrinógeno, la fibrina, se va a analizar qué tan fuerte es este coágulo y todo esto es formado por acción de la trombina, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que les había dicho que les iba a mostrar los roles de la trombina, que es la activación plaquetaria, es decir, de una molécula normal de una plaqueta, hace que sea más adherente, que toda su superficie sea más pegajosa. Entonces, esta es la acción que tiene la trombina al ponerse en contacto con las plaquetas. No solo el fibrinógeno, al convertirse en fibrina, se vuelve adherente, también las plaquetas se vuelven adherentes. El bus de trombina que les había dicho que es la capacidad que tiene la trombina para seguir produciendo más trombina, la polimerización del fibrinógeno es el rol principal de la fibrina, ¿no? De la trombina, de cambiar el fibrinógeno en fibrina, y la insolubilidad de la fibrina. Estos son los roles que tiene la trombina y son necesarios que entiendan o que tengan presente para poder continuar con la clase. Algo también que deben tener muy presente es de que todo esto sucede a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos. Y nosotros sabemos que todo el endotelio está recubierto de glucocálix. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un glucocálix normal a que tenga un glucocálix anormal, dañado, como sucede en cualquier caso de una hemorragia masiva. Cuando ustedes tienen una hemorragia masiva, hay muchos mecanismos que van a dañar este glucocálix. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un paciente sano con un glucocálix sano a que tenga un paciente con una hemorragia masiva que ya no va a funcionar de la misma manera. ¿Por qué? El glucocálix sano reduce la producción de trombina. Es decir, vino un coágulo, se formó, ya se está haciendo sólido. Un glucocálix sano lo que le va a hacer es detener esa producción para que no se siga propagando, que es diferente a un glucocálix anormal o un glucocálix enfermo, en el que va a seguir produciéndose más trombina y esta va a producir también lo contrario, que es una hiperfibrinolisis. Entonces, como se produce más trombina y se produce más coágulo, también la trombomodulina se produce en más cantidad y alerta de que se tiene que hacer una fibrinolisis más patológica. El glicocálix sano reduce la estabilidad del coágulo, eh, reducción de la actividad directa de la trombina y reduce el reclutamiento celular. Todo esto que hace el glicocálix sano se pierde al nosotros tener una hemorragia masiva. ¿Cómo tenemos eh, una lesión en el glicocálix? Pues hay de varias maneras que podemos tener. Entre las que generalmente nosotros tenemos en quirófano es la sobrecarga de cristaloides
o sobrecarga de cualquier líquido que le estemos poniendo, dañamos el glicocálix, pero a veces nos toca porque tenemos un paciente hipotenso que está sangrando, taquicárdico, en el cual nosotros debemos ponerle líquidos como para reanimarle. Esa es una forma de lesionar el glicocálix. Pero entre lesionar el glicocálix y salvarle la vida al paciente, lastimosamente en algún momento deberemos lesionar el glicocálix para poderle sobrecargar de líquidos a un paciente hasta que nos llegue la sangre, ¿verdad? La hipoperfusión y la isquemia también producen esto. Entonces, por un lado o por otro, el glicocálix se va a empezar a lesionar también por una respuesta inflamatoria sistémica, por la acidosis, por la hipoxia. El exceso de catecolaminas también daña el glicocálix y el contacto con hemoderivados mal manejados, como les había contado en la clase anterior, cuando se hay una sobrecarga de hemoderivados también puede producir daño en el glicocálix. Entonces, de todas estas maneras, vamos a dañar el glicocálix. ¿Y qué se supone que hace el glicocálix? Es la capa que nos ayuda para poder ingresar, regular el ingreso y la salida de líquidos en el... es como el órgano autorregulador del endotelio. Entonces, sin esta capa, nosotros ya no vamos a tener una homeostasis a nivel de los tres compartimentos. Y es por eso que muchos pacientes caen en un edema en el intersticio, porque no podemos tener esta regulación, ¿sí? Eh, es, es encargado también como una actividad proinflamatoria y reguladora de la trombina. Entonces, cuando tenemos una lesión en el endotelio y un daño en el glucocálix, entramos en un círculo de daño que es la endoteliopatía del shock, en la que la hipoxia va a dañar el glucocálix, va a haber una degradación del glucocálix, un aumento de la permeabilidad vascular, lo que les decía justo ahora, van a empezar a poner líquidos, líquidos, líquidos y todo se va a ir al intersticio porque ya no hay ese equilibrio de los tres compartimentos que mantienen su misma cantidad de líquidos. La permeabilidad se daña y se empieza a haber una extravasación de líquidos más grande. Y la activación endotelial patológica que se referencia exactamente a lo mismo, ¿ya? Entonces, bueno, les puse este cuadro de las etapas de shock hemorrágico, solo para recordarles que mientras más sangrado haya, mientras más sangrado exista, eh, el paciente va a tener menos perfusión de oxígeno y va a causar mayor daño a nivel eh, general, hablando sobre todo va a haber acidosis, el paciente va a tener menos oxigenación, el mismo cuerpo ya no va a poder compensar esto, ya no va a haber la frecuencia cardíaca tan alterada como se debería ver, porque ya no tiene la oferta del contenido de la sangre, ya no es igual al continente. Entonces, mientras más disminuye la sangre y más vasoconstricción quiere el cuerpo, va a llegar a un momento en el que ya se pierda esa estabilidad y vamos a caer en toda una cascada de acontecimientos que les va a acarrear la muerte del paciente si no se puede regular esto. Lo principal, volver a poner un contenido dentro del continente, de los vasos sanguíneos, ¿sí? Ya, algo más que quería recordarles, esta parte del sangrado no es un sangrado un sangrado matemático en el que si es que se perdió el 40% de sangre, se va a perder el 40% de plaquetas, ¿no? Existen bastantes estudios que desde el 2012 hablan acerca de la pérdida de plaquetas
con respecto al tiempo de sangrado que existe en un paciente y con respecto a los shocks hemorrágicos que se presentan. Las plaquetas no se pierden de la misma manera que se pierden los glóbulos rojos, que se pierde el fibrinógeno, que se pierden los factores de coagulación. Las plaquetas, por muchos motivos, por el retículo endotelial, por el vaso, porque se mantiene a un secuestro a nivel pulmonar, por más sangrado que haya, no existe una pérdida completa de las plaquetas. Entonces debemos recordar esto porque por más que nosotros tengamos una hemorragia masiva, lo que siempre debemos pensar al último son en plaquetas. ¿Sí? Como les había recordado en la clase anterior, por más que se tenga la pérdida de la volemia de 2 o 3 o hasta 4 veces su volemia, siempre va a haber plaquetas, porque estas se ha demostrado que mientras sean funcionales, así sean pocas, van a seguir dando coagulación. Y mientras haya fibrinógeno, va a haber todavía coagulación. Entonces, siempre que tengamos un sangrado, no debemos minimizar, pero tampoco tenemos que estar muy preocupados de las plaquetas. Si es que nosotros tenemos una valoración normal de 150.000, por ejemplo, tenemos 150.000 de plaquetas de inicio en una cirugía y hay una hemorragia, mientras ustedes tengan más de 50.000, todavía va a haber la posibilidad de que haya coagulación. Es decir, no hay una pérdida tan significativa de plaquetas cuando hay una hemorragia masiva. Esto es muy importante para saber porque antes, por ejemplo, los tromboelastogramas no se podía diferenciar entre plaquetas y fibrinógeno y se preocupaba mucho por plaquetas. Los estudios de ahora muestran que mientras ustedes tengan 50.000 plaquetas y sean funcionales, no necesitan transfusión de estas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doc, ¿podría repetir los lugares en los que dijo que se almacenaban las plaquetas? Creo que mencionó de Sí. los pulmones. Verá, hay un secuestro a nivel pulmonar, hay en el retículo endoplasmático y hay en el vaso, ¿sí? Hay retículos endoplasmáticos que, bueno, en partes en el cuerpo en el que nombran al retículo endoplasmático como un sector de secuestro de las plaquetas. Eh, a nivel pulmonar y a nivel del vaso son los más importantes eh, para poder dirigir las plaquetas cuando se necesitan posteriormente en el organismo. De igual manera, los factores de coagulación no se pierden de una manera matemática con la pérdida sanguínea. Y esto es por la formación que hay a nivel del hígado, los vitamina K dependientes, pero los estudios muestran que la mayoría de hemorragias masivas no existe una pérdida eh, tan exageradamente alta de los factores de coagulación, a excepción del factor 5, que es uno de los factores que más en el que se pierde por diferentes circunstancias, pero solo en la mitad de los pacientes. ¿Sí? El factor 8 se encuentra elevado en tres cuartos de los casos, porque es uno de los que se liberan se liberan cuando existe una hemorragia. Pero de igual manera como en las plaquetas, los factores de coagulación tampoco son matemáticamente eliminados como son los glóbulos rojos y el fibrinógeno. Y esto es muy importante porque también le da una categorización de cuándo debemos revisar los factores de coagulación. La hiperfibrinolisis también es muy importante para nosotros recordar que cuando nosotros tenemos una hemorragia masiva, esta ya se produce la patología, la hiperfibrinolisis como una patología adicional, y en esta sí
Cuando ustedes tienen una hemorragia, esta sí va a empezar a actuar inmediatamente. Y es por eso que todos debemos tener grabado en nuestro cerebro hemorragia masiva, ácido tranexámico, porque es la única que disminuye la, eh, la actividad de, de destrucción del fibrinógeno, de la fibrina, perdón, justo después de la coagulación. Eh, Uno de los exámenes que nos ha ayudado a saber qué tan grave es la hiperfibrinolisis es lo que se elimina después de la degradación de la fibrina, que es el dímero D, ¿no? Cuando nosotros tenemos degradación de fibrina, uno de los exámenes que se realizaron y se vieron la elevación del dímero D nos indicaba qué tan grave era una hiperfibrinolisis, pero cada vez se va viendo menos porque cada vez tenemos más cuidado con respecto a esto de ponerle ácido tranexámico apenas tenemos un sangrado o preventivamente cuando tenemos una cirugía grande. Y esto ha perjudicado para los estudios que últimamente se han hecho, en los cuales ya no se ve tanta, a menos en los países desarrollados, tanta hiperfibrinolisis, sobre todo cuando se utilizan los test viscoelásticos. Entonces, se empezaron a realizar, se me fue la palabra, empezaron a realizarse muchos esquemas para poder empezar a revisar un tromboelastograma y la hiperfibrinolisis era entre las primeras que se revisaban. Sin embargo, ahora no se le da tanta importancia, pero es porque ya se tiene más este cuidado de ponerle ácido tranexámico antes. Entonces, se ve menos la hiperfibrinolisis, pero porque los doctores en los cuales estuvieron dentro de este estudio, la mayoría tenían un sangrado en emergencia, en un trauma, un sangrado obstétrico, cualquiera que sea la causa del sangrado, y ya le ponían ácido tranexámico. Entonces, nos da una idea errónea de que no se tiene que tomar en cuenta tan pronto, pero es porque los doctores a los cuales se les investigó ya tenían una curva bastante buena con respecto a colocar el ácido tranexámico a tiempo. Y el fibrinógeno, que es uno de los sustratos que tienen una caída brutal en el momento de una hemorragia. No solo masiva, estamos hablando de una hemorragia en una cirugía común. Entonces, es por eso que les di esta parte previa, porque la categorización del tromboelastograma y sobre todo del ROTEM y el estudio de estos test se hacen en un orden específico por la eliminación que se tiene de estos sustratos. Entonces, el fibrinógeno, como es uno de los principales sustratos que se pierden, tiene que analizarse como prioridad. Luego de esto, vendrán los factores de coagulación, luego vendrá la hiperfibrinolisis y por último vendrá las plaquetas, ¿sí? Entonces, como comentarios finales de esto, ¿qué factores potencian la coagulopatía, la hipofibrinogenemia y la hiperfibrinolisis? Estos aumentan la mortalidad cuando existe una coagulopatía. Adicional a esto, como habíamos hablado anteriormente, se vio que ustedes pueden tener un ROTEM, un tromboelastograma al pie de la cama del paciente, pero mientras no modifiquen la hipotermia, la acidosis, la hipocalcemia, la hemoglobina del paciente no esté o mejor dicho, el hematocrito del paciente no esté menos de 26, estos son potencializadores para la coagulopatía. Ustedes no van a poder controlar una coagulación si es que no toman en cuenta los principales eh, causantes fisiológicos de una coagulopatía, como ya les había mencionado en las últimas 3 clases. Y se les vuelve a recordar. Ahora sí vamos a entrar un poco
a los test viscoelásticos. ¿Alguien tiene preguntas aquí? Bueno. Bueno, los test viscoelásticos empezaron en 1948, ¿sí? Desde ahí se empezó a estudiar. ¿Y cómo se estudió? Pues un haz de luz empezó a darse la vuelta con la sangre y empezó a dibujar la formación del coágulo de una manera bastante mecánica. Y hasta el día de hoy es el mismo ejemplo, el mismo modus operandi que sucede, en el que el coágulo se va formando y conforme va extendiéndose el coágulo, la máquina va reflejando un haz de luz qué tan fuerte va formándose ese coágulo. Hasta el día de hoy, a pesar de que han hecho muchísimos avances tecnológicos, la idea principal es esa, en la que un haz de luz observa la formación del coágulo desde cero, desde el tiempo cero, y empieza a formar y a mostrarnos qué tan grueso, qué tan amplio es este coágulo en un tiempo determinado. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver. Quiero que se fijen muy bien en el gráfico, porque este es un gráfico de un tromboelastograma y bastante parecido también a los del Rotem, pero este es un gráfico normal de un paciente normal que formó sangre, que formó coágulo normal. Ustedes vean la línea blanca de donde está, sí pueden ver el apuntador, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, ya. No. Aquí inicia el coágulo. Entonces ustedes arrancan la muestra y toda esta parte con la que inicia el coágulo, fisiológicamente está liberándose los factores de coagulación por vía extrínseca o intrínseca o extrínseca y están formando trombina. Entonces, siempre que veamos este gráfico y veamos la puntita, muchos le asocian a un esfero, a un delfín, a lo que ustedes quieran asociarle a esta puntita, siempre hace referencia al tiempo que está, desde que empezó la muestra hasta el tiempo que le tomó a la muestra empezar a coagular sangre, es decir, a formar el fibrinógeno en fibrina. Este ángulo de aquí forma una angulación bastante corto, pero hace referencia al fibrinógeno en el tromboelastograma. Y este ancho de aquí hace referencia a todo el coágulo, es decir, a las plaquetas mezcladas con la fibrina y nos indican qué tan fuerte está el coágulo. Si es que esta curva bajara, nos indicaría que existe una destrucción de este coágulo, o sea, de lo gordito que estaba el coágulo, se empezó a enflaquecer y esto indica la hiperfibrinolisis. Perfecto. Les repito, cuando nosotros vemos este gráfico, nos vamos a ver los factores de coagulación, que es esta parte de esta línea. Si es que esto estuviera de aquí hasta acá dibujado, significaría que está demorándose mucho en la cascada de coagulación, en hacer efecto la formación de trombina, y significaría que los tiempos de coagulación están bastante alargados. Esto se alarga cuando faltan factores de coagulación. Si es que esto estuviera más delgado, significaría que falta fibrinógeno y falta plaquetas. Y si es que esto del ancho que tiene, se cae o se hace pequeñito, significa que se está destruyendo el coágulo en cierto tiempo, pero que existe destrucción. Lo normal en una persona es de que no exista destrucción del coágulo en ningún momento del gráfico. Cero destrucción del coágulo, cero fibrinolisis. A pesar de que la fibrinolisis es algo fisiológico,
no tiene que verse dibujado en el corto tiempo que dura un examen, que son hasta 30 minutos que podríamos estar analizando. Listo, todos estas curvas, estos ángulos van a tener distintas definiciones como la letra R, la letra K, la MA, que va a significar la amplitud máxima. Todos estos vamos a ir viendo, pero no hay ningún problema porque en saberse los nombres, porque lo que tienen que saber ustedes es interpretar esto como uno solo. Porque si ustedes ven aquí MCF, MA, la K, la R, y no recuerdan eso, porque no vamos a recordar si es que no estamos haciendo esto permanentemente, no hay ningún problema, porque a ustedes les va a venir acá el indicador R, el valor normal es de 0 a 80 segundos, por ejemplo. Entonces, no hay ningún problema si es que no se memorizan los nombres, porque algunos son simplemente iniciales de el CA, por ejemplo, no, CT, perdón. El CT es el tiempo de coagulación que hace referencia al tiempo que toma en formar el coágulo. Estas son iniciales en inglés, a pesar de que nosotros hacemos referencia al CT como tiempo de coagulación, es action time o algo así es en inglés. No hay ningún problema con respecto a las iniciales, eso vamos a ir viendo conforme pase el curso, pero a lo que me refiero yo es de que ustedes tienen que interpretar esto como un todo y no estar preocupados de saberse qué significa la inicial, de saber cuál es el valor normal de este, porque esto va a venir dibujado acá abajo los valores normales, eso no va a haber ningún problema. Lo que ustedes tienen que saber es cuando ven un gráfico, dicen, le está haciendo falta plaquetas. Están los factores de coagulación alterados. El fibrinógeno está faltando. Y eso se hace simplemente acostumbrando su vista al gráfico, ¿ya? Entonces, es el mismo gráfico que tenemos solo para explicarles que esto es amplitud y esto es tiempo. El más importante en investigarse siempre va a ser la amplitud con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia y cuando analizamos a los 5 minutos, que se llama A5, va a ser bastante similar al A10, que es a los 10 minutos, y es bastante similar al A15, que es a los 15 minutos. Entonces, no nos interesa mucho el tiempo porque la similitud al minuto 5, al minuto 10, al minuto 15, al minuto 20 va a ser bastante igual. Lo que nos va a importar más de esto es el análisis del tiempo 5 y el tiempo 10. Luego se podrá revisar, pero cuando tenemos una hemorragia, mientras más pronto nos den el examen, más pronto vamos a tener una idea. Entonces aquí tenemos el CT o es llamado R en el tromboelastograma, CT en el ROTEM, K en el tromboelastograma, CFT hace referencia al ángulo, a la angulación, ¿no? Es en el ROTEM, es el A10, es el tiempo a los 10 minutos, la amplitud máxima, la lisis del cual LI30 significa la lisis o la destrucción del coágulo, también se le pone como ML, como lisis máxima. No es necesario que ustedes se sepan a la memoria estos nombres. Y ya les digo, porque la mente es frágil con respecto a esto. Ustedes, si es que revisan los valores normales, ya van a saber de qué se trata. Lo que tienen que saber es qué está dibujando el tromboelastograma. El tiempo de coagulación, la formación del fibrinógeno, la cantidad de plaquetas que tengo a nivel del coágulo, y si es que hay destrucción, aquí vemos, por ejemplo, un poco de destrucción, una lisis, ¿no? Y si es que hay destrucción de este coágulo. ¿Entendido hasta ahí? Sí, doc. ¿Sí? Sí, Ya. doc. Bueno, como les había hablado, este grosor, esta amplitud
los componentes son un 75% plaquetario, un 20% de fibrina, y hay un componente adicional que es el factor 13, sobre todo, que es el, el estabilizador de la fibrina, y hay glóbulos rojos, porque ustedes recordarán que a pesar de que nosotros estudiamos como la fibrina como algo blanco, el coágulo es rojo, es por la agregación de los glóbulos rojos, que son muy importantes en la coagulación. Y es por eso que cuando tenemos una anemia severa, también se va a ver alterada la coagulación o la formación del coágulo en sí. Listo. Entonces, lo más importante es la amplitud del coágulo. La amplitud refleja la fuerza del coágulo. Cuando tenemos un sangrado, transfusiones o la mortalidad, la amplitud del coágulo es la que nos va a interesar de revisar, de interpretar. ¿Ya? Bueno, entonces, antes de ver los canales de trabajo, quería mostrarles una imagen. Estas son las imágenes. Estas son las imágenes que se muestran en el Rotem. Ya se ven de diferentes colores, pero simplemente hace referencia a la cantidad. Mientras más grueso es, más azul se ve. Mientras más delgado, más verde. Y cuando existe una diferenciación entre verde y azul, se va a ver lila. Eso quiere decir que está creciente el, el, la formación del coágulo, ¿ya? Entonces, la coloración simplemente es en el Rotem, no van a ver esto en el tromboelastograma, pero más hace diferencia que cuando ya ven ustedes azul, quiere decir que ha llegado a una amplitud de más de 20 milímetros. Si ven aquí este gráfico que les estoy indicando, cómo hay una buena destrucción, es decir, una hiperfibrinolisis. Vean este de aquí que no alcanza tan rápido el color azul, quiere decir que no se formó tan rápido la amplitud del, del coágulo, quiere decir que posiblemente puede haber una alteración en las plaquetas o en la fibrina. Y si ven este de aquí, que parece que está muy normal, pero termina nuevamente destruyéndose, que también hay una fibrinolisis. Ese era el gráfico que quería mostrarles. Ahora, para continuar, los investigadores se dieron cuenta que si es que podían destruir esta parte de las plaquetas, iban a quedarse solo con fibrina. Si podían destruir la heparina, se podían dar cuenta qué pasaría si es que le ponemos a correr una muestra sin heparina. ¿Qué pasaría si pongo a correr una muestra sin plaquetas? ¿Qué pasaría si pongo a correr una muestra con ácido tranexámico? ¿Qué pasaría si es que pongo a correr una muestra indicando o sea, poniéndole el factor tisular para que sea una muestra extrínseca? ¿Qué pasaría si es que en vez de factor tisular le pondría un elemento, un sustrato para que sea una vía intrínseca? Entonces empezaron a probar esto y de ahí nacen los canales de estudio, en los que existen canales de trabajo para el tromboelastograma y canales de trabajo para el Rotem. Por eso un examen no es similar a otro con respecto al tromboelastograma versus el Rotem. Son bastante parecidas las imágenes, pero cuando ustedes tienen un tromboelastograma, su mente tiene que imaginarse lo que es el tromboelastograma, y cuando tienen un Rotem, su mente tiene que identificar cuando es un Rotem. Son dos estudios completamente diferentes. La una prueba se llama Kaolin, porque es el silicato de hidrato de aluminio que hace que se active esta vía intrínseca, ¿sí? O sea, le pusieron kaolin a una prueba y lo que dibuja significa la vía intrínseca. Cuando pusieron kaolin con heparinasa, es una vía intrínseca, pero sin heparina. Eso nos ayuda cuando tenemos cirugía de corazón, por ejemplo, y está heparina circulando por la circulación extracorpórea, por el organismo del cuerpo, y sabemos queremos valorar cómo está la coagulación, pero sin la acción de la heparina.
esto nos ayuda bastantísimo, ¿no? La prueba con heparinasa para saber si es que ese paciente está con un problema de coagulación o simplemente es la heparina la que está molestando. Nosotros le vamos a retirar la heparina y vamos a saber qué tan bueno está ese paciente, qué tan buena está esa coagulación. Porque obviamente, mientras operan, tiene que empezar a hacer efecto esta coagulación, a pesar de tener heparina. Rapid Tech simplemente es el factor tisular y el caolín, o sea, una muestra rápida para saber cómo está funcionando en general la coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Esta muestra rápida se formó para que nos dé una idea rápida de qué es lo que está pasando. Esto nos da a los 5 o 10 minutos, nos dice, vea, tengo una idea de la coagulación que pasó. Y este es el Functional Fibric o el FF, le van a encontrar en otros lados. Este hace referencia a una sustancia, una glucoproteína 2B, 3A, que elimina a todas las plaquetas. Esta glicoproteína elimina las plaquetas y solo deja el fibrinógeno. Y podemos ver exactamente qué es lo que estaría pasando si no hubiera plaquetas, o sea, si es que hay o no hay fibrinógeno funcional. Y esto es muy bueno porque, como ya le comentamos, las plaquetas no varían mucho, el que sí varía es el fibrinógeno. Entonces es por eso que estos exámenes van dirigidos a eso, a reconocer el fibrinógeno. ¿Está entendido esta parte hasta ahí? ¿Quieren que les repita algo? ¿O ya se fueron todos? No, doc. O sea, estos son como reactivos, doc. Ujú. Sí, sí, son reactivos nada más. Simplemente son reactivos para que cada uno de estos reactivos va a ser un gráfico distinto. Nosotros, para poder tener una idea de lo que está pasando en coagulación, no podemos ver un solo gráfico como aquí. Debemos ver por lo menos 2 o 3 gráficos de diferentes canales de trabajo. Es decir, podemos ver el de heparinasa, el RapidTech y el Functional Fibrinógena para saber cómo está esta coagulación. ¿Por qué? Porque con esto ya pudiera ver yo, sí, sí está haciendo falta fibrinógeno. Sí parece que están bien los factores de coagulación y la heparina está en una buena cantidad porque cuando se elimina la heparina está buena la coagulación. A eso hace referencia, a que debemos ver más de un canal de trabajo y a que existen sustratos que formaron esa coagulación. De igual manera, los canales de trabajo del Rotem son hasta un poco más fáciles de acordarse. Inten es la vía intrínseca. Exten, la vía extrínseca. Fiften es solo la vía del fibrinógeno, es decir, se eliminó las plaquetas. Hepten hace referencia a la heparinasa para eliminar la heparina, para ver cómo funcionó en un paciente sin la heparina. Hagamos la cuenta que tenemos un paciente que está heparinizado en quirófano. Este canal les indica, les dice, ¿qué pasaría si es que este paciente estuviera sin heparina? ¿Cómo se vería la coagulación si es que este paciente estaría sin heparina? Y apten, este es un nuevo nombre que no se les había nombrado, pero es bastante agradable porque este nos dice qué pasaría si le pondría ácido tranexámico a esa sangre. Entonces, ¿qué pasaría si veo la vía intrínseca? ¿Qué pasaría si veo la vía extrínseca? ¿Qué pasaría si veo la vía del fibrinógeno? ¿Qué pasaría si este paciente no tuviera heparina? ¿Qué pasaría si este paciente tuviera ácido tranexámico? ¿Entienden? ¿Y qué van a analizar? Pues vamos a analizar el fibrinógeno, vamos a analizar la vía intrínseca sin la influencia de heparina y vamos a analizar la hiperfibrinólisis. ¿Qué pasaría si el paciente tiene ácido tranexámico en sus venas? ¿Entendieron esta parte? ¿Quieren que se les repita, que se les diga de alguna otra manera? Esto solo es lo que va a, lo que se va a
a interpretar, o sea, los nombres que vamos a interpretar. Cuando ustedes vean INTEN, va a ser la vía intrínseca. EXTEN, la vía extrínseca. FIFTEN, el fibrinógeno. HEPTEN, cuando tenemos heparina circulante. Por ejemplo, si yo tengo un sangrado de una hemorragia obstétrica, no le puedo correr un HEPTEN porque yo sé que la señora no ha estado expuesta a heparina. Este HEPTEN vamos a correrle cuando tenemos cirugía cardíaca, cuando estamos en una cirugía vascular, cuando sabemos que el paciente estuvo expuesto a heparina. No tiene sentido correrle un HEPTEN a un paciente que generalmente está viniendo de un trauma, de un accidente de tránsito, a menos que tengan un sangrado que no sepan qué pasa, dicen, no se confundirían y le pondrían heparina para pensar en un HEPTEN, sino este HEPTEN no nos va a ser útil en una cirugía cotidiana. ¿Entendido hasta ahí? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Sí, Entonces, como todos estos fueron hechos con sustratos en laboratorio, esto es lo que les hablaba la clase anterior, tiene ciertas fallas. Y las fallas es de que no estamos con una coagulación normal, es decir, no estamos con una matriz subendothelial, entonces no va a haber liberación de endotelina, no hay endotelio, no hay un flujo, y el flujo nos va a dar ciertas diferencias en la coagulación. Por ejemplo, el shear stress. ¿Alguien sabe qué es el shear stress? Bueno, el shear stress hace referencia simplemente a la vasoconstricción que hay del vaso cuando nosotros tenemos el inicio de la coagulación. Nosotros tenemos una lesión, existe la cascada de la inflamación. En esta preinflamación que existe de la coagulación, el miocito del endotelio hace constricción y esto intenta cerrar el vaso, pero con ese intento de cerrar el vaso también aumenta el flujo. Entonces, como aumenta el flujo, va a salir más sangre porque es como si aplastáramos una manguera y le cerráramos, siempre va a haber la salida a más presión. Entonces, a esto hace referencia el shear stress. ¿Sí? No hay glicocálix. Ya saben que el glicocálix nos va a dar, si es que es sano, cierta formación de la coagulación y si no es sano, cierta valoración de la formación de la trombina. Entonces, no es posible, como hay supresión de la trombina, hay ciertas cosas que no se pueden em, valorar. Como les había dicho yo, no hay la valoración de la función hepática de las plaquetas, perdón. No hay la valoración de la función plaquetaria. Entonces nosotros podemos ver ahí que existen plaquetas, pero no sabemos si están funcionales. A eso hace referencia. Y como les decía la clase anterior, no nos da una cantidad de plaquetas, entonces no podemos saber qué cantidad de plaquetas tiene el organismo. ¿He entendido aquí? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Esto es como la piedra en el zapato de las pruebas de coagulación, en la que sí, es un lindo examen, pero existen muchos déficits porque no es un estudio en vivo, sino in vitro. Y eso nos da cambios en la coagulación, que si es que nosotros no estamos manejando, no estamos pensando bien, por ejemplo, en el burst de trombina, qué es lo que nos produce el burst de trombina, no nos puede reflejar aquí en el examen. Les pongo un ejemplo pequeño, la antiagregación plaquetaria. Si es que el paciente está tomando aspirina, no va a tener esa adhesión. ¿Se acuerdan que yo les hablé que la trombina produce que aumente la adhesión de las plaquetas? Esto no nos va a salir aquí.
perdón, esto no nos va a salir en el examen, por ejemplo. En el examen ustedes no van a saber si el paciente está tomando o no está tomando aspirina, porque como no hay trombina, el examen no es dirigido para una agregación plaquetaria. Si es que el paciente está con una patología que no tiene, que tiene 400.000 plaquetas, pero no funcionan, vamos a tener en el campo sangrado, vamos a tener en el paciente sangrado y no nos va a reflejar aquí, porque aquí va a estar muy bien el examen, va a estar bien el fibrinógeno, va a estar bien los factores de coagulación, va a estar bien dibujado las plaquetas ahí, pero no nos va a reflejar que no hay función plaquetaria, que no hay adhesión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigo. Espero que estén entendiendo. Este cuadro ya les había mostrado la vez anterior en las prioridades de manejo. Les ponía porque nuevamente se les recalca que mientras no tenga la fisiología normal, no se puede, y aquí está la hemoglobina, lo que les decía, mientras no tengamos una buena cantidad de sangre, no se va a poder valorar una coagulación en el tromboelastograma. En el tromboelastograma no les va a salir falta, está la temperatura baja, está el pH bajo. A lo mejor del calcio sí les salga el prolongado los tiempos de coagulación, pero no es funcional si ustedes no tienen a un paciente mejorado a lo máximo, lo que puedan, ¿no? Entonces, ahora sí, para darle sentido al informe del estudio viscoelástico, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Primero, nos vamos directamente a valorar la fibrina, que es lo que más nos importa. ¿Por qué? Porque si yo no tengo fibrinógeno, los factores de coagulación van a estar prolongados. Si es que no tengo fibrina, va a estar delgado y vamos a pensar que pueden ser las plaquetas. Si yo no tengo fibrina, ese examen no puede proseguir a valorarse. Si yo en un examen, en una prueba viscoelástica, sea esta tromboelastograma o sea esta Rotem, no tengo fibrina, no puedo seguir valorando. Tengo que corregir esto y volver a hacer otra prueba para seguir valorando el resto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto de fibrina está? ¿Baja, normal o alta? Luego de eso, vamos a valorar la interacción de la amplitud, es decir, cómo está la fibrina con las plaquetas, baja, normal o alta. Luego de eso vamos a ver la cinética de la formación del cuadro, o sea, vamos a ver la formación de la vía intrínseca y extrínseca, y aquí recién vamos a ver los tiempos de coagulación. Nos hemos fijado en la amplitud del tromboelastograma y ahora nos vamos a fijar en los tiempos, en la distancia que se demoró entre la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿ya? ¿Cuánto y de qué vía? Y la proporcionalidad. ¿A qué hace referencia la proporcionalidad? Digamos que en la vía extrínseca está alargado los tiempos de coagulación y la vía intrínseca no. Entonces, esta proporción me va a dar un indicativo de qué está fallando. Obviamente, si la vía extrínseca está alterada y no la intrínseca, quiere decir que los primeros factores de la vía son los que me están haciendo falta. Y luego de ver los tiempos de coagulación o el CT que se ve en el Rotem, vamos a ver la fibrinólisis o la cantidad o la relación de la heparina con la vía intrínseca. Esto es bastante fácil. Ya les voy a indicar, es bastante fácil. No hay que, que ponerle mucho énfasis porque simplemente se ven dos canales, el de la vía intrínseca y el de la vía de la heparina. Si es que el uno está igual que el otro, no necesita. Si es que están diferentes, necesita
revertirse esa heparina. Es facilito. Por eso dice sí o no. Y luego la hiperfibrinolisis que nos va a dar eh, qué porcentaje de fibrinolisis está dando. Lo normal, 0. Si tenemos 1, 2, 10, 20, 30 por ciento de fibrinolisis, tiene que corregirse. ¿Cómo se corrige? Con ácido tranexámico. La amplitud en el tiempo refleja fibrinolisis, siendo que los que les había mostrado anteriormente, ¿sí? La hiperfibrinolisis es un determinante de mortalidad durante el sangrado. No debemos permitir hiperfibrinolisis en ningún caso de hemorragia. Impresión significativa, más del 3%, cuando hablamos del ROTEM. Las pruebas viscoelásticas permiten evaluar la estabilidad en el coágulo en el tiempo. Es decir, conforme va pasando el tiempo, como en la prueba C, se va viendo destrucción, significa que necesita corregirse. ¿Ya? Estos son los valores según los fabricantes, más del 15% en el ROTEM, más del 8% en el tromboelastograma. Yo les digo que si es que existe más del 1% de fibrinolisis, hay que corregir. ¿Ya? Esta es MA, que era la amplitud máxima, MCF, que hace referencia a la amplitud máxima, pero en el ROTEM. El ML es la lisis máxima. Son nombres que van a aparecerles, pero sin embargo no tienen que preocuparse porque esto simplemente, ustedes tienen que fijarse más en el gráfico que en qué es lo que significa cada nombre, ¿ya? Ya. Entonces, de esto ya habíamos conversado. Inhibir las plaquetas nos ayuda a saber cuánto de fibrina hay, y la fibrina es lo más importante en la revisión de un tromboelastograma. FIFTE en el ROTEM y FF o factor de fibrinógeno que era en el tromboelastograma. Exten y Inten son las vías extrínseca y intrínseca en el ROTEM, y Rapid-TEC y Caulin son las vías intrínsecas y extrínsecas en el tromboelastograma. Ya, los tiempos de coagulación. Si ven este gráfico versus este gráfico, aquí ustedes ya saben que falta factores de coagulación. A esto es lo que me refiero yo con que ustedes le adapten a su vista, a que sepan qué es lo que está pasando. Antes de yo ver cantidades aquí, ustedes dicen, ve no se está formando el coágulo. Demoró muchísimo en formarse el coágulo y ya sé que existe un problema aquí. Listo. Una vez descartada la hipofibrinogenia, es decir, lo primero que vamos a observar es el fibrinógeno, luego vamos a los tiempos de coagulación, vamos a ver cuánto demora en formarse el coágulo, y este tiempo nos va a dar un valor normal. Este es un valor anormal, ¿sí? Y luego vamos a hacer la relación entre la vía intrínseca y la vía extrínseca. Esta relación Inten-Epten, no, esta es con la heparina, perdón. Pero también hay una relación intrínseca entre la intrínseca y la extrínseca que tiene que ser entre 1.2 a 1.5. Bueno, más esta gráfica hace referencia a que tienen que fijarse después de la fibrina, a qué tiempo forma el coágulo, ¿sí? A esta parte verde, a esta parte de aquí, a esta parte inicial del tromboelastograma y del ROTEM. Esta es la que nos indica si es que existen o no existen factores de coagulación. Listo. Entonces, este es un gráfico normal. No normal. Este es un gráfico que tienen que interpretar cuando vean ustedes un ROTEM.
fiften, exten, inten y epten. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo les preguntaría a alguien así, sin conocimiento, ahorita, ¿creen que pudieran interpretar? Primero, ver el fibrinógeno. El fibrinógeno, el valor normal es de 9. Este está en 8. Estaría faltando para una buena formación del coágulo. Segundo, en la vía extrínseca e intrínseca, ver la formación del coágulo, los factores de coagulación. En la intrínseca está un poquito más prolongada. La extrínseca está normal, es hasta 80 y este es hasta 240. Tercero, ver el ancho en la extrínseca y en la intrínseca para saber el valor de las plaquetas. Esto es normal 30 milímetros. Tenemos 29. Está normal las plaquetas porque sabemos que el fibrinógeno que tiene acá adentro es el que está un poquito bajo. Y es por eso que tenemos que valorar primero el fibrinógeno, porque si es que esto estuviera más delgado, nosotros diríamos es plaquetas o es fibrinógeno, no sabemos, pero como sí sabemos, sabemos que las plaquetas están normales. Es decir, este ancho tiene la normalidad de una prueba. Luego de ver fibrinógeno, tiempos de coagulación, plaquetas, vamos a ver la relación entre la vía intrínseca y la heparina. Si ustedes se fijan, busca las 5 diferencias, estos son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si este paciente se le puso heparinasa, no necesitaba, es decir, no hubo ningún cambio. Este paciente no necesita revertir heparina. Este paciente no tiene heparina en la muestra, porque si no, este estuviera más corto, este estuviera más largo, porque la heparinasa eliminó a la heparina. Cuarto, ya estamos, 1, a ver, fibrinógeno 1, tiempos de coagulación 2, plaquetas 3, relación entre heparina y la vía intrínseca 4, destrucción o hiperfibrinólisis, que es la lisis máxima 0% 5. Eso es lo que se interpreta. En ese orden, fibrinógeno, factores de coagulación, plaquetas, relación intrínseca-extrínseca, lisis del coágulo, o sea, destrucción del coágulo. ¿He entendido esta parte? Esta parte es la más importante, chicos. ¿Están entendidos? ¿Quieren que les explique nuevamente? ¿Algo no están entendiendo? Doy una pregunta. ¿Solamente en el FIBTEN es que puedo valorar si hay carencia o no del fibrinógeno? Sí, solo en el FIFTE. Y Ya. en el examen del tromboelastograma, solo en el FF, que ya se me fueron las iniciales, lo habíamos visto hace rato. El FF es la fibrinógeno, el factor, como la fracción de fibrinógeno. Solo en esos pueden ver si es que hace falta o no hace falta fibrinógeno. Solo en este de aquí. Por eso es de que se le saca exclusivamente aquí. El valor normal es 12, tolerable hasta 9, si es que tenemos como un sangrado. Menos de 9 tiene que ser modificado. Y hagamos la cuenta que aquí no dice hepten, sino dice apten, que es del ácido tranexámico. Se ve la vía intrínseca o extrínseca versus el apten y dicen, no, sí debía haberse puesto, sí está diferente la curva, debía haberse puesto ácido tranexámico. Pero con la lisis también sabemos si es que hay ácido tranexámico. Entonces, con el ROTEM tenemos la lisis o la destrucción del coágulo y también el apten para ver si es que necesita o no necesita ácido tranexámico.
Reglas de la interpretación. Muchas gracias. Cualquier Gracias. pregunta la hacen ahora, ¿ya? Reglas de la interpretación de la curva. La máxima amplitud es el parámetro más importante de la curva, no el tiempo. Tenemos amplitud, tenemos tiempo. Me interesa ver la amplitud, no me interesa que la prueba se corra en la media hora y esperemos a ver si es que a los 40 minutos mejora. No. Hay una que se llama, un ítem que se llama A5, que es a los 5 minutos. Ese es el único necesario. No esperen 10 minutos, no esperen 15, no. Lo más importante es la amplitud y esto es apenas corre la muestra a los 5 minutos en el A5. La deficiencia de polimerización de fibrina impide una correcta interpretación de la curva. Si es que yo no tengo fibrina, es muy probable que por eso se alarguen los tiempos de coagulación. Entonces, si no tengo fibrina, no puedo valorar tiempos de coagulación, no puedo valorar plaquetas, no voy a ver la relación Inten-Epten, no voy a ver la lisis de coágulo. Primero debo corregir fibrina. Un análisis de un solo canal no es suficiente para evaluar las diferentes contribuciones a la fuerza del coágulo. Interpretar la coagulación con más de un canal de trabajo, eso es lo que les dije. Si a mí me presentan solo este, o solo este, o solo este, o solo este, no me da nada de información. La cinética de la polimerización de fibrina y la contribución de los componentes plaquetarios dependen de una adecuada generación de trombina. Primero asegurarse de que hay sustratos para la coagulación, luego acelerar el proceso. Y esto ya hace referencia a que debemos definitivamente tener fibrina y tener factores de coagulación para poder formar trombina, ¿no es cierto? Mensajes finales. Nuevamente, la amplitud de la curva es el parámetro más importante. Inferir en la contribución del componente de fibrina a la fuerza del coágulo es la base interpretativa de la curva. Las nuevas tecnologías facilitan la interacción con el usuario, pero mantienen los principios básicos de la interpretación. ¿A qué hace referencia? Que si usted sabe interpretar tromboelastograma, sabe interpretar ROTEM, puede interpretar el ClotPro, que es el nuevo que está saliendo, pero hace referencia que ustedes deben saber a qué hace el gráfico, a qué asociar, porque las pruebas pueden ser diferentes, pueden tener diferentes valores, diferentes letras. Lo que ustedes tienen que saber es interpretar y los principios básicos de interpretación, los que les estoy dando ahora. Describir adecuadamente la curva permite tomar decisiones dentro de un algoritmo de manejo, definitivamente. Este es el nuevo ClotPro. Es la tecnología similar al tromboelastograma, pero los canales similares al ROTEM. Menor sensibilidad a vibraciones, permite 6 canales independientes y tiene novedosos canales sensibles a inhibidores directos del factor 10 activado y de la trombina, que es lo que nos hace falta ahora. Y estos usan agentes liofilizados en pipetas, quiere decir que va a ser aún más rápida la prueba. Cuando escuchen ClotPro, ya van a saber de que se trata de una prueba viscoelástica y que no les sorprendan diciéndoles que ustedes no saben del tema, ¿ya? Es exactamente como un ROTEM. Ya. ¿Qué es esto de aquí? Pues esto es... Ah, se me fue. ¿Qué es esto de aquí? Pues esto es simplemente una manera, un algoritmo para que puedan actuar después de la interpretación. Ustedes ven un examen después de que ya modificaron los objetivos fisiológicos. Paso 1, evitar la hiperfibrinolisis. Espérenme un segundito.
Perdón la interrupción. Bueno, paso 1, evita, bueno, esto es cuando estamos con sangrado a tiempo real. Evita la hiperfibrinolisis poniendo ácido tranexámico a 20 por kilo. Si ustedes ya hicieron esto, ya no necesitan ni el APTE ni la lisis máxima, a menos que tengan una pérdida nuevamente de sangrado y que piensen que tienen una hiperfibrinolisis o están con una subdosis de ácido tranexámico. Por ejemplo, llegó un paciente a la emergencia y les llegó una hemorragia y ustedes no saben si le pusieron ácido tranexámico y necesitan ponerle ácido tranexámico en quirófano para no ponerle una sobredosis o para no poner una subdosis, arrancan el Rotem, el examen de Rotem y aquí ya van a ver si es que necesitan o no necesitan más ácido tranexámico. Paso 2, se aseguran de la polimerización de fibrina. Aquí está lo que hablábamos la clase anterior, cuánto es que me falta y cuánto debería ponerle. El objetivo es mínimo 8 milímetros en el 15, es decir, en este 8 milímetros. Luego de corregir el fibrinógeno, volvemos, si están muy bajos los valores, volvemos a correr otra prueba nuevamente y continuamos viendo la función plaquetaria. En el extem es 30, no debería tolerarse 25. El extem significa el grosor en la amplitud en la vía extrínseca, nos indica de las plaquetas, y si es que está menos de esto, transfundir plaquetas. Luego de esto, ver el CT, que es el tiempo de coagulación. Si es que está más de 80 segundos en el extem y en el iptem, en iptem más de 240 segundos, se debe transfundir plasmas o los concentrados protrombínicos. Y yo creo que esto es simplemente una tabla comparativa nada más. Entendido este algoritmo es lo que ustedes ya deberían tener en la cabeza, es simplemente para las personas que no saben interpretar un tromboelastograma. Cuando no saben interpretar, entonces les van a decir cuánto está el FIBTEM, cuánto está el EXTEM, cuánto está el CT, porque para que lo hagan mecánicamente. Pero ustedes, sabiendo interpretar esto, van a saber qué es lo que tienen que corregir, ¿verdad? Caso 1, hemorragia postparto. Llega una paciente, está en una hemorragia, encuentran esto en el Rotem que le acaban de poner. ¿Alguien de los chicos que están escuchándome se atreve a interpretar? Yo, Yo les doctor, voy, ya, chévere. ¿Con quién? con ¿Con Luis quién? Lueña. Luis. Listo, Luis. Ujú. A Primero, ver, valoramos fibrinógeno. claro, primero deberíamos ver el FIFTEM, que nos mencionó que el límite era 9. Entonces ya Perfecto, tenemos una disminución del FIFTEM, por ende tendríamos una disminución del fibrinógeno, debería ser el primer factor de corregirlo. En este excelente. caso, ¿Mm? Ahí Ujú. nosotros ya deberíamos anular la prueba. Ya no podemos seguir valorando porque sabemos que va a estar alterado el resto, porque si es que no tenemos fibrinógeno, va a estar alterados muchos otros factores. Pero bueno, ya. Según la tabla que vimos acá, con 3 de milímetros, deberíamos ponerle de 3 a 4 frascos o 3 a 4 gramos de fibrinógeno. ¿Y Ujú. alguien se acuerda cuánto tendríamos que ponerle de crioprecipitado si no tenemos fibrinógeno? ¿A 20? Ande, ¿cuánto? 20 creo que era. Ya, 5 por gramo. Como son 4 gramos, sí, serían 20 eh, paquetes de crioprecipitados. Muy bien. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso, Luis? Ya, después de esto deberíamos ver
ver la vía intrínseca y la vía extrínseca, ver la formación del coágulo. Perfecto. Entonces, en este caso, Tenemos el 89 este está segundos, 89. es lo normal es 80. Ajá. Y en la Tenemos intrínseca tenemos 301, lo normal es 240. claro, No ambos estarían bien. no sé si es que si me están entendiendo algo, yo no les estoy dando los valores normales porque no esa mi intención. Los valores normales les va a venir dibujado acá abajo y eso ustedes pueden leer. No es mi intención. Mi intención es de que ustedes sepan qué tienen que hacer. Ya, perfecto. Entonces ahí, ¿tú crees que deberíamos modificar con factores de coagulación? Yo creería que no. ¿Ya? ¿Dónde consigues tus factores de coagulación? En los plasma fresco y en los crioprecipitados. Ya, plasmas frescos en los concentrados protrombínicos y muy poco en los crioprecipitados. Perfecto. ¿Qué más empiezas a valorar? No sé si en este caso ya deberíamos ver como que la forma que tiene esto que se va de lo que se está haciendo más angosto, el Exacto. extreme y el inten. Ya, ya. En el extra en el ítem estamos viendo que está más angosto por algunos factores. Primero, no tenemos fibrinógeno. Segundo, como no tenemos fibrinógeno, no sabemos cuánto de plaquetas podrá tener. Puede ser que estén normales, pero como tenemos muy bajo aquí, 25, y lo normal es 30, no podemos saber. Y tercero, sí, puede ser que se esté destruyendo. ¿Cuánto tenemos de lisis máxima en este, Luis? Es la el ml, Sí, 30%, sí, sí, eso quiere decir que necesita definitivamente ácido ácido tranexámico. balsámico. Perfecto. Y la relación entre la heparina y el INTEM Claro, esa está en 1.2. Creo que el límite era, no recuerdo cuánto era el límite. era 1,25, pero más que eso, el gráfico, ¿están o no están iguales? Ah, sí tienen una pequeña diferencia en la parte de abajo. Como que la parte de Mm, arriba se angosta un poquito y abajo ya, se bueno, puede ser que mantiene haya una pequeña lineal. diferencia, pero cuando tú tienes heparina va a ser completamente distinto. Entonces aquí no tiene nada que ver, como es una hemorragia postparto, no estuvo expuesta a heparina, no tiene nada que ver la heparina, no se le pone. ¿Cuál es el antídoto de la heparina? La protamina. La protamina. No se le pone protamina. Listo. Aquí Una está duda. el cuadro. En este A ver, caso, yo lo primero que hice fue ver el 15, pero según el perfecto. algoritmo que nos dio, decía que primero deberíamos ver el porcentaje de De el lisis ml tumor. de lisis. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque se supone que este algoritmo es hecho en la emergencia y ustedes evitan la hiperfibrinolisis Ujú. previamente a que ya salga. O sea, ustedes aquí, si ustedes se fijan, los objetivos fisiológicos ya tienen que estar corregidos y tiene que evitarse la hiperfibrinolisis antes de correr una prueba. Ah, ya. ¿Entienden? Ya, Ujú. ustedes aquí en este algoritmo, recién aquí corren la prueba. Cuando tú tienes la prueba, revisas lo primero el fibrinógeno, no la lisis. Ah, ya. Pero cuando tú estás con un paciente, sí, tienes que haber modificado todo esto para correr la prueba. Modificaste esto, pusiste ácido tranexámico, el paciente sigue sangrando, ahí sí hacemos una prueba. Y en la prueba, sí, lo primero el fibrinógeno. Ah, ya. Luego de esto, eh, le corrigieron con 4 gramos de fibrinógeno, le pusieron el ácido tranexámico que necesitaba. Esta es la interpretación que hace el simulador, es lo que está pasando. Severa disminución de la fibrina, interacción fibrina-plaquetas en el límite inferior de la normalidad, leve prolongación de los tiempos de coagulación, tal como lo dijiste, sin efecto de parina, importante aumento de la fibrinolisis. Este es la corrección ya. Esto es después de haber puesto el fibrinógeno y el ácido tranexámico. Aquí se ve nuevamente el examen. ¿Alguien quiere interpretar?
Pusieron 1 gramo de ácido tranexámico, ¿ah? ¿Alguien quiere interpretar? ¿Alguien se arriesga? Dale, Luis, tú mismo. Están tímidos todavía tus compañeros. Ya. Entonces, a ver, volvemos de nuevo. Primero con el fibrinógeno, que ya Primero está el en valores fibrinógeno, superiores a 8. Ajá, que ya ¿ya? estaría corregido el fibrinógeno en teoría. 9. El superior es 9, ¿ya? Ujú. Vamos a tener en la mente que menos de 9 ya vamos a tener problemas de sangrado. 11 está Ujú. bien. Siguiente. Claro, ya está corregido. Ya. Después de Lo eso, que ves. ya tenemos el fibrinógeno, debemos ver la vía intrínseca y la vía extrínseca. Excelente. Aquí vemos que, a ver, la vía intrínseca, primero que tienen una adecuada amplitud y que ya no hay ya no se va haciendo angosto con el pasar del tiempo. Excelente, claro. Y tienen unos valores de, a ver, el límite del extremo creo que era 80 y del intem era 240, entonces estaríamos bien. Y del valor de plaquetas ya tenemos más de 30, así que ya estaría también adecuada la relación del fibrinógeno Excelente. con las plaquetas. Y no pusimos plaquetas. Quiere decir que todo el problema era el Ujú, fibrinógeno. ¿Ya? ujú, claro, ¿Qué más? claro. Después de eso vamos a ver la relación del leptin, de la intrínseca con el leptin, ¿Ya? que como hace rato no modificamos esto, debería mantenerse igual. Y por último Excelente. vemos la lisis de la fibrinolisis, que está en un 2% que estaría, o sea, creo que dijo que más de 1% todavía estaría elevado. Ya. La teoría nos decía más del 3% se modifica y yo les dije, solo el 0% es normal. En este Ujú, caso, pusieron 1 gramo. Yo soy de la idea de que se le ponga a 20 miligramos por kilo a la paciente. Y es que ella pesaba 50 kilos para que estemos bien. Si no, se debería corregir este 2% también. ¿Ya? ujú, ok. Excelente. Perfecto. Segundo caso, un paciente de politrauma. Ya para terminar, chicos, ¿alguien quiere arriesgarse? Nadie. Yo, doc. Ya. ¿Quién es? Mary, doc. ¿Perdón? Mary. Ya, Mary. Listo. ¿Qué haces? Ya, bueno, primero dijo que tenemos que ver el FIBTEN, que Perfecto. El nos fibrinógeno. valora el fibrinógeno, que está en 2, o sea, está bajo porque el límite inferior será 9. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahí ya debemos pensar que debemos corregir el fibrinógeno. Corregimos el fibrinógeno. Ya entre 4 a 5 gramos en este caso. Por ahí debe estar menos de 2, más o menos de 4, sí, de 4 a 5 4 a la 5 gramos. corrección. Perfecto. ¿Ya? Sigue. Después tenemos que ver tanto la vía extrínseca como el extern y el inter. O sea, la vía extrínseca e intrínseca. ¿Ya? Está en, eh, creo que dijo que la extrínseca en 35, no me acuerdo. La extrínseca Pero es 82. 80 es el 82. normal. Y esta es 240. Están prolongados. Están prolongados. Muy bien. Aquí puedes ver, aunque estas imágenes son solo de un simulador, aquí vas a ver mucho más largo y mucho más largo. Y dices, solo viendo el gráfico, dices, ya, ¿qué tendría que hacer sin este caso? La diferencia entre 80 a 100 y de 240 a 346 es bastante grande. Entonces aquí no solo se tiene que esperar a modificar el fibrinógeno, Sino sino también los debería factores de coagulación. factores de coagulación. ¿Qué factores de cómo consigues factores de coagulación? El plasma. Perfecto, plasmas o concentrados protrombínicos si es que tuviera, ¿ya? Ujú. Listo. ¿Qué más? Y después tenía que ver la relación con las plaquetas, Perfecto, las plaquetas. Si que ves que igual tienen está una abajo. diferencia, no sabemos si es que es por el fibrinógeno Ujú. o si es que están las plaquetas bajas. En este caso deberíamos corregir el fibrinógeno y Primero ver. correr una nueva prueba.
Ah, ya. No creo que tengo nueva prueba de este. Sí, sí tengo prueba de este, sí. Este es a ver, sigamos. Sigue. ¿Y qué más tienes que hacer? La relación de la heparina con la vía intrínseca. Perfecto. Mm, o sea, No hay. igual está, no hay Está bien. porque ya. Sí, porque es un Y politrón. y la lisis, que está el 3% que dijo que tiene que ser cero, es normal. Ya, Está también con una hiperfibrinolisis. ya. Entonces tendríamos que poner Fibrinógeno, ácido tranexámico. ácido tranexámico. Perfecto, Meli. Muy bien. La interpretación del simulador dice severa disminución de la polimerización de fibrina, interacción fibrina-plaqueta severamente disminuida, moderada prolongación de los tiempos de coagulación proporcional, es decir, en las dos vías, sin efecto de parina, sin exceso de fibrinolisis, dice, pero sí debería corregirse ese 3%. Entonces, en este caso, sí, se puso plaquetas, se puso 5 de fibrinógeno y se puso concentrados protrombínicos, pero también se pudo haber puesto plasma, ¿ya? Eh, Según el simulador, en esta muestra, a pesar de tener un fibrinógeno tan bajo, también le hacía falta corregir con plaquetas. Lo Ok. ideal para ustedes sería corregir el fibrinógeno, corregir los factores de coagulación y correr una nueva prueba para ver si es que hace falta plaquetas. Muchas gracias, Mary. Este es el resultado que puedes observar. O sea, que ya el fibrinógeno subió. O sea, sigue un ¿Correcto? poquito bajo, pero ya casi está dentro Ya de está rangos. dentro de la normalidad. Perfecto. Ajá. Y sí era el problema del fibrinógeno. Ah, bueno, como le pasaron también plaquetas, ya se ve la imagen, no sé cómo decirlo. Eh, Se ve o sea, primero de la vía extrínseca y amplia, intrínseca está ya similares, amplia. está, sí, están similares. Miro yo. Perfecto. Muy bien. Ahora, la lisis. Bueno, la relación Ipten no tiene nada que ver. En este caso vamos a la lisis. La lisis O sea, se se ha mantiene, mantenido. Yo si le porque pusiera estaba, hacia examen. ajá. Ya. Perfecto. Esta es una de cardiocirugía. No les voy a alargar mucho. Necesita fibrinógeno. Los factores de coagulación están levemente alterados. Está limítrofe de las plaquetas. No hay lisis del coágulo. No hay relación con ITBEPTE. El simulador dice leve disminución de la fibrina, interacción plaquetas normal, moderar la prolongación de tiempos de coagulación, sin efecto de heparina. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Un fibrinógeno y pusieron para los factores de coagulación. Esto se corrigió, ya se alteró. Eh, Les voy a mostrar simplemente, bueno, este es, esta es una muestra que hice yo, esta es mía. ¿Alguien quiere simplemente viendo los gráficos, sabiendo que este es Fiften, Exten, Intem y este es Apten? ¿Alguien quiere interpretar? Por aquí tiene que estar el análisis del coágulo, déjenme ver. Análisis del coágulo, análisis del coágulo. Bueno, aquí no se ve la ml, que es la lisis máxima, pero estaba más o menos en un 10%. ¿Alguien quiere interpretar? A ver, Doc, aunque me ayuda a ver los valores porque No hay problema con los se ven valores. Tú me pequeños. vas diciendo, yo me voy inventando. Eh, ¿Cómo te llamas? Marcela, Marcela. ¿Qué haces primero? primero el 15. Ya, este es el 15, ¿sí?
En la A5 está de 16. A ver, esto primero es un paciente con una hemorragia masiva que se fue casi toda la volemia en el HK. Listo, tenemos 16 O sea, mm. la amplitud Está- al minuto 5. exacto, en el A5, que significa que estamos en 16. Lo normal era menos, era tolerable hasta menos de 9. Entonces, bueno, está aceptable en este caso. Muy bien, está bien. Esto quiere decir que fibrinógeno no le hace falta. ¿Ya? Ujú. Perfecto. Siguiente. Ya. Después vemos la relación, la contribución plaquetaria. Bueno, puedes ver en el INTEM la contribución plaquetaria. Te saltaste uno, pero no hay problema. ¿Ves? Las plaquetas se ven aquí. Si es que yo tengo un buen fibrinógeno aquí y este de aquí, que es en el A5, 51 milímetros. Esta es la relación. ¿Necesita plaquetas? No, No, porque está súper gordito, no necesita plaquetas. está a simple vista, no. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más valoras? Em, Luego, tenemos que evaluar el potencial de trombina e hiperfibrinolisis, Antes de ese, lo que es vía intrínseca y extrínseca, exacto, y, o sea, lo que es factores de coagulación, cómo exacto. contribuye. El CT, que es el tiempo de coagulación, está en 173 del intrínseco y está en 2123 del extrínseco. Uy, están alargados. Un poquito alargados o bastante alargados. Aparentemente le hace falta. Lo normal es 80, está en 2000. Quiere decir que en esta no se graficó coágulo. ¿Qué significa? ¿Qué le hace falta? Existe una deficiencia de factores de coagulación. Sí, definitivamente no hay factores de coagulación, no está formando coágulo. La vía extrínseca que es gatillada por el factor tisular, y si es que recordamos la clase anterior, toda la cascada de la extrínseca no está desarrollándose, a pesar de que la intrínseca sí esté, quiere decir que este paciente no tiene factores de coagulación. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Tenemos que buscar una fuente que podría ser con plasma fresco Exacto. congelado o crioprecipitados. Concentrado de protomídicos, los precipitados no te dan factores de coagulación. Ujú. Sí, Ya, sí, sí. perfecto. Y la lisis, que va a estar en un 10%, que también le hace falta. Si tú te fijas, este es el Lapten, este es el Inten y este es el Lapten. El Lapten es el que te ponía ácido tranexámico. La diferencia Ujú. entre el Inten y el Lapten es un poquito la formación del coágulo es más rápida, pero es igual de gruesa que esta de acá. 56 segundos, 57 segundos, 51 milímetros, 52 milímetros. Sí le hace falta un poquito de ácido tranexámico, pero no es la causa, no hay una Es mínimo. hiperfibrinolisis severa. Lo que tienes que fijarte ahorita y lo más importante en esta es ponerle factores de coagulación, si no el paciente no te va a coagular. Perfecto. Claro. Ujú. Sí. Y listo. ¿Tiene alguna pregunta? Doc, y en los casos de hemorragia masiva, ¿estas pruebas guían el tratamiento desde el inicio o ya después de haber transfundido concentrados globulares, plaquetas, críos, plasmas? Lo que tú quieras. Tú puedes utilizar esta prueba cuando el paciente llega a la emergencia, cuando el paciente llega a quirófano, cuando le pusiste fibrinógeno, cuando le pusiste plaquetas. Tú puedes hacer las pruebas que necesites y que tú quieras. Sí, te tienen que guiar apenas lleguen, porque tú no eres adivino. Si tú tienes un paciente que le acaban de avalear en la esquina, le metieron
5 balazos, vino sangrando, tú no tienes idea cómo está esa pérdida sanguínea. Entonces, lo ideal, corres una prueba y dices, le falta fibrinógeno, le faltan factores de coagulación, traigan plasmas, traigan fibrinógenos, traigan críos y traigan paquetes de glóbulos rojos. Entonces, ya tienes una idea de qué es lo que... Si estás en una cirugía grande y el paciente ha estado sangrando y tú le pasaste plasmas, le pasaste fibrinógeno, pero no tienes idea qué pasa porque sigue sangrando, le corres una prueba y sabes y tienes una idea qué es lo que está pasando. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Creen que pudieran ya interpretar un tromboelastograma o un ROTEM? De algo Yo creo así. que sí, Doc, esto se veía imposible de interpretar antes. Esto Sí, es, sí, Doc. esto es bastante lindo. Y mientras más lo vean, es mucho más fácil. No les he dado valores, valores normales. ¿Por qué? Porque aquí está todo. Sí, aquí está la 5, la 10, la 20, la 30, que son los tiempos en los que se va formando. Y no es lo que necesitan. Lo que ustedes necesitan saber es qué es lo que están interpretando en este canal, qué es lo que van a ver en este canal, qué es los tiempos de coagulación, las plaquetas, y qué es lo que van a ver en el apten y en el lepten, que es un canal adicional. Es bastante lindo, bastante agradable, pero tienen que siempre estar recordando, porque esto se les va a olvidar si es que no lo ponen en práctica. Me hacen acuerdo para que al final de la clase, aquí están todos los valores, ¿no? Todos los nombres, lo que significan, qué es lo que valoran, pero no es esa la idea, no es de que ustedes estén, el MSF es de 50 a 72 en la línea extra, no. La idea es que ustedes sepan interpretar solo con la vista. Me hacen acuerdo para darles estas diapositivas para que las tengan, para que las repasen y para que se acuerden qué es lo que tienen que ver, qué es lo más importante. ¿Dónde está? Esto, darle sentido a un informe viscoelástico. Valorar la polimerización de fibrina, luego los componentes de la amplitud, que son las plaquetas, los tiempos de coagulación o viceversa. Para mí es más importante los tiempos de coagulación. Se me fue la diapositiva, pero ahí en la que nos indica los pasos a seguir. Bueno, eso, chicos. Listo. Espero que les quede un poquito más claro de qué es lo que se tiene que ver en una prueba viscoelástica, para qué les va a ayudar. Tienen que interpretar y de enseguida corregir lo que están teniendo los pacientes. ¿Alguna pregunta? No, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. La próxima clase vamos a conversar un poquito de trauma pediátrico. Muchas Listo, gracias, Doc. chicos. Gracias, Gracias, Doc. Doc. Ya espero que les haya quedado claro. Si es que alguien quiere reforzar algo, me avisan. Si es que quieren que les vuelva a dar otra clase, si es que no está entendido. Eh, a veces para mí es muy sencillo interpretar, pero es muy difícil explicar. Entonces, si es que ustedes no entienden algo, me avisan si se quieren una nueva clase de esto, si es que quieren reforzar algo. Hay un curso en Chile, en la Universidad Uniandes, en la que existe un profesor, se llama Ignacio Sarmiento, en el que él da clases virtuales acerca de las pruebas viscoelásticas. Si se quieren el link para entrar a esas clases, yo creo que está más o menos a unos $150 los 3 módulos, en los que les hace bastante claro todo esto.
y dan un examen al final para una suficiencia de pruebas viscoelásticas. Si es que les interesa, y les puedo poner en contacto para que puedan ponerse en contacto con la universidad para que, si es que quiere alguien profundizar más, para que tengan una suficiencia en pruebas viscoelásticas. Listo, chicos, estamos conversando. Una buena noche. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao. Gracias.